El castigo de los hombres malvados generalmente les sobreviene cuando no lo esperan. Por Jonathan Edwards, 1729. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Deuteronomio 32:35. Esto es parte del último cántico de Moisés, la intención de la cual parece ser principalmente advertir a ese pueblo. Moisés, después de entregarles la ley, con las promesas y amenazas con las que fue puesta en vigor, habla a sus oídos las palabras de este cántico y se lo enseña a ellos, para que enseñen a sus hijos cuáles son los pecados de los que están en peligro, y las grandes obligaciones que hay por esos pecados, y el gran daño al que los expondrá. Dios planea este medio, entre otros, para mantener estas cosas en sus mentes, y para mantener en ellos un sentido despertado de ellas. Les enseña de una manera familiar, de un cántico, que les entrega para aprender y enseñar a sus hijos después de ellos, y debe observarse una sabiduría maravillosa en el asunto y compostura del cántico para obtener este fin. En el verso 29, Dios se presenta deseando y queriendo que fuesen sabios en considerar sus postrimerías o momentos finales. Y en el verso 30, protesta con ellos sobre aquellas calamidades que les sobrevendrían, enseñándoles que no vinieron accidentalmente, sino por su juicio. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado. Y desde el verso 32 les da la razón por la cual los había vendido así por su vid. Y por eso, en este verso, les asegura que como la venganza le pertenece, así el castigo les sobrevendría a su tiempo. Tomaré nota particular del verso, esa expresión que es usada para dar a entender el castigo de ellos. A su tiempo su pie resbalará, que muy naturalmente y elegantemente expone lo repentino e inesperado de su destrucción. Son como aquellos que caminan sin cuidado, como por terreno seguro, y sus pies se resbalan antes de que se den cuenta del fundamento resbaladizo en el que están, o que tengan tiempo para salvarse. Doctrina: que el castigo de los hombres malvados les sobreviene cuando no lo esperan. Bajo esta doctrina mostraré, primero, cómo los hombres malvados nunca esperan sus castigos, de modo que deja que sus castigos vengan cuando sea, viene inesperadamente. Segundo, que Dios a menudo les trae sus castigos en el momento en que están más confiados y menos en su expectación. Primero, la mayoría de los hombres malvados nunca están en expectación del castigo amenazado, de modo que deja que venga cuando sea, les sobrevendrá inesperadamente. Salmo 36:2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O ellos presumen que escaparán del castigo y así nunca serán castigados, o al menos nunca están en expectación actual, sino que continúan a poner el día malo muy lejos. Primero, la mayoría de los hombres se lisonjean de que nunca serán castigados, sino que de alguna manera u otra escaparán la ira amenazada de Dios. Aunque ellos oigan que muchos han sido castigados y que pocos han escapado, aún así esperan que no sea su destino, sino que hallarán un medio de escapar. Aunque a menudo oiga las palabras de la maldición, aún así se bendice en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Deuteronomio 29:19. Es de hecho muy admirable cómo pueden, considerando las abundantes advertencias que tienen tanto en la palabra de Dios como en providencia. Por tanto, creo que vale la pena mostrar cómo se lisonjean con tales esperanzas. Primero, sin base, presumen de misericordia. Cogen ánimo de lo que oyen de que Dios es tan misericordioso y gracioso que esperan que no los lanzará al infierno. Han orado y deseado
que Él les dará una oportunidad más si buscan, mientras que un poco después de eso esperan que Dios tendrá misericordia y bendecirá sus esfuerzos. Claman seriamente en un lecho de muerte. Segundo, lo estiman más de que está en poder de ellos, mucho más que cuando se agradan en salir del camino de la condenación para obtener un interés en Cristo, a arrepentirse verdaderamente de sus pecados. Tercero, confían en sus propios corazones y no son conscientes de lo engañoso que son. No están conscientes de lo improbable que es que ellos mantengan esa mentalidad. No están conscientes de que las tentaciones que les abstiene de este asunto, ahora, serán tan poderosas y eficaces como entonces, y en toda probabilidad mucho más poderosas. No están conscientes de las nuevas tentaciones que tendrán, que inclinará la balanza. No están conscientes de cuánto más su voluntad aumentará para entonces, y las muchas cosas que intervendrán para apartarlo de su plan. El hombre es apto a confiar en sí mismo, a confiar en las promesas que se hace a sí mismo. Es sumamente prejuicioso en su propio favor. La experiencia no los convencen. No están conscientes de cuánto más indispuestos y cuánto más bajo el poder de la pasión. Cuarto, confían en su propia justa moralidad, disciplina, no siendo tan malos como muchos. Son esto y aquello de religiosos, de estas y aquellas afecciones religiosas, de estas buenas obras. Esperan que Dios tomará nota de ello, que lo moverá a darles una oportunidad más, que aparecen mucho mejores que lo que parecen, sus afecciones y buenas obras en una lupa, y sus pecados aparecen menores. Quinto, confían en sus ventajas de haberse bautizado, de vivir bajo medios buenos en medio de un pueblo piadoso, de padres piadosos. Sexto, muchos piensan que son piadosos, se sientan y descansan en una esperanza falsa, y se persuaden de que todos sus pecados están perdonados, que Dios los ama y que irán al cielo cuando mueran, y que no tienen por qué molestarse más sobre eso. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Segundo, mucho menos los hombres malvados suelen pensar que sus castigos están cerca. Deja que sus castigos vengan cuando sea, los hallarán prometiéndose paz. 1 Tesalonicenses 5:2. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Con frecuencia viene sobre los hombres cuando no piensan más de que el daño se acerca que un hombre durmiendo cuando un ladrón o un enemigo irrumpe sobre él para cortarle su garganta. Viene cuando no solo están durmiendo, sino cuando están llenos de sueños agradables de tranquilidad y prosperidad por muchos años. Si dieran un asentimiento común a ello, de que si muriesen en una condición sin Cristo y no convertidos, ellos irían al infierno, sin embargo, ponen la muerte a una gran distancia. Es una cosa usual cuando son jóvenes, que se lisonjean de que no morirán en la juventud, y cuando llegan a edad mediana, albergan esperanzas de vivir hasta la vejez, y cuando sean viejos, aún esperan que no morirán, sino que vivirán unos pocos años más. La muerte es una cosa terrible para los hombres impíos. No pueden soportar los pensamientos de dejar todo lo que les es querido y agradable en el mundo, e ir a una eternidad desconocida para aparecer delante de Dios. Y les es natural imaginar que aquello que les es desagradable está a gran distancia, alejan el día malo. Amós 6:3. Sus prejuicios son tan fuertes en ese lado que aquellas cosas que están contra ellos les parecen mucho menores que lo que son,
y pierden su fuerza con ellos, y lo que les parece es sobremanera agrandado. La consideración de las multitudes que mueren de todas las edades y condiciones no los hace sensibles de la incertidumbre de sus vidas. Tampoco la palabra de Dios, por la cual son a menudo recordados de eso para convencerlos. Pero ellos sostendrán y actuarán por otro lado por los cimientos más débiles y escasos. Meras posibilidades se vuelven a sus ojos prejuiciosos en grandes probabilidades, y las probabilidades son agrandadas en certezas. Es posible que ellos no mueran todavía, y ellos sostienen por eso como si pudieran depender de eso. Edifican sus lisonjas vanas sobre tales argumentos como estos. Me fue dicho anteriormente de la incertidumbre de la vida, y tuve miedo de que muera pronto, pero aún estoy vivo, y por eso seguiré viviendo. Aunque de hecho la gran parte de la humanidad muera antes de la vejez, sin embargo, hay algunos que viven hasta que son viejos, y por eso tienen mucho en mente vivir mucho tiempo en el mundo, y por eso será así. Tienen en salud por el momento, y por eso continuarán así. No ven alguna manera de cómo la muerte pueda llegarles pronto, y por tanto concluyen que no hay manera. No ven más las señales de la cercanía de la muerte ahora que a 10 años atrás, y por eso piensan que no está cerca. No tienen otros argumentos para apoyar sus confianzas que tales meras posibilidades, pero aún así, por tal cimiento como este, ponen muy lejos la muerte y la condenación, y la muerte comúnmente les llega a los hombres argumentando de esa manera, como están consigo mismos. Sus cimientos da paso y se hunden antes de que jamás estén conscientes. El predicador lo expone con elegancia en Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Los peces están seguros y enérgicamente jugando en su elemento, y no piensan nada de ser cogidos, hasta que son envueltos en la red. Y el ave que es atrapado en la trampa no piensa de ningún daño, sino que con seguridad se alimenta de la carnada. Así es con los hombres malvados, cuando Él trae sobre ellos sus castigos. Esto es comparado a un torbellino. Proverbios 1:27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Raramente no viene sino en un tiempo tranquilo. Así la destrucción de los hombres malvados les sobrevienen cuando están en paz en sus propias mentes, cuando no estén molestos mucho con miedos de la condenación. Cuando los hombres malvados mueren en la juventud, su muerte y condenación generalmente viene inesperadamente, y cuando mueren en una edad más avanzada, aún el infierno les sobreviene, y esos hombres malvados que mueren viejos, cuando según la naturaleza no podrían vivir mucho más en el mundo, todavía la muerte y el infierno les serán una sorpresa. Dios ha fijado el tiempo de la condenación de cada pecador impenitente, y su tiempo no puede ser alterado, sino que el tiempo de Dios y el tiempo de los hombres apenas coinciden. Generalmente los hombres fijan sus propios límites, mucho más allá de los que Dios ha fijado. Pero venimos a mostrar, segundo, que Dios muy a menudo trae sobre ellos el castigo en un tiempo en que están más confiados y con menos expectación de ello. Difícilmente hay alguna cosa que parezca más amenazante de una destrucción rápida que ver a una persona totalmente abandonada, a un espíritu endurecido sin sentido y confiada. Es conforme a la amenaza de Dios que tales personas sean destruidas repentinamente. 1 Tesalonicenses 5:2. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es representado por una metáfora muy viva, Job 27:20. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. En la noche de su seguridad, mientras está durmiendo en pecado, una tempestad lo arrebatará. Será llevado desprevenido y justo en contra de su voluntad. Cristo no solo viene en la noche, sino a medianoche, en la muerte de la noche, cuando las personas estén en el sueño más profundo de seguridad y en la menor expectación. Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Así fue con el viejo mundo. El diluvio les sobrevino en un tiempo en que la mayoría del mundo estaba universalmente ahogado en sensualidad y confianza. Así fue con Sodoma y Gomorra. Ve al respecto de ambos en Lucas 17:26, etc. Así fue con el hombre rico del que leemos en el Evangelio. Él se hizo rico y empezó a confiarse. Lucas 12:19 y 20. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Primero, Dios por eso más evidentemente les revela su justicia a ellos y a otros. Cuando Él quita y hace que su ira se apodere de ellos, cuando sus corazones estén más endurecidos en caminos de pecado y tengan menos temor de la ira de Dios y estén en el mayor y más elevado desprecio de sus amenazas, y así continúen con el camino más rápido de desobediencia y maldad, Él por eso hace que su justicia sea más aparente y notable. Él entonces les retribuye a la cara. Eran tan insensatos que a pesar de todas las advertencias de Dios, se lisonjeaban de que tendrían paz, y así no se refrenarían de sus caminos malvados, sino que audazmente siguieron como si fuera retando al cielo. ¿Y qué puede ser más justo que el que Dios haga que su venganza les alcance en medio de esta presunción atrevida? Por esta razón, Dios endureció el corazón del faraón, para que su justicia fuese más conspicua en su ruina. Segundo, Dios al traer sobre ellos su ira en un tiempo en que estén más confiados y en menor expectación de eso, notablemente muestra la verdad de sus amenazas y la gran locura de ellos en no creerlas. Él trae sobre ellos este castigo cuando están en medio del mayor ejercicio de esta locura. Son tan necios que no permanecen en una de las palabras inmutables de Dios, sino que piensan que Él es totalmente tal como ellos mismos. Pero Dios los convence de sus locuras y error, al hacerles que experimenten la verdad de su palabra en sus propias destrucciones. Cuando menos piensen en eso, y sobre todo se jacten de sus deseos de corazón. Tercero, Dios hace así para que pueda darles advertencia a otros. Da muchas instancias de tal destrucción repentina para que otros no vayan en los pasos de sus locuras y de la misma manera se lisonjeen. Así Cristo aprovecha la destrucción del viejo mundo y de Sodoma y Gomorra para advertir a sus discípulos en el lugar anteriormente mencionado, Lucas 17:26, etc. Cuarto, tal seguridad le provoca a Dios traer sobre ellos repentina destrucción. Sin duda debe serle muy provocador ver que sus amenazas y advertencias sean tan descreídas y despreciadas. Y cuando en la menor expectación del castigo se entregan al mayor ritmo en maldad, no es de admirar por eso que provoquen a Dios a traerles rápida destrucción. Los corte en dos y les asigne su porción con los hipócritas. Mateo 24:48, etc. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,
vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quinto, Dios a veces quita la convicción de su espíritu de los hombres y los deja en una seguridad muerta, como presagio de su destrucción próxima. No es de admirar que quite su Espíritu Santo de un hombre cuando va a destruirlo. No es de admirar que cese de luchar con él cuando está yendo con indignación a echarlo para siempre fuera de su vista. Como un príncipe llama a su embajador cuando está yendo a proclamar guerra con una nación, así Dios llama a casa ese mensajero de gracia, su Espíritu, cuando el tiempo de la paz de ellos llega a su fin. Así fue con Judea y Jerusalén antes de su última destrucción. Aplicación. El uso es de advertencia a los malvados. Ten cuidado de que no te lisonjees a tus propios ojos, hasta que tu iniquidad sea hallada odiosa. No hay sino unos pocos de ustedes en expectación del castigo eterno. Por mucho que difieran en edad y condición, cada uno tiene algo con lo que se lisonjea. Ten cuidado de que tu castigo no te sobrevenga y te halle así de confiado. Muchos de ustedes sin duda están cerca del tiempo designado de su muerte. Aunque pueda ser que casi todos estén esperando que continuarán más en el mundo y se estén lisonjeando de que se convertirán antes de que mueran, y no hacen lo contrario que la mayoría de los que se han ido al infierno bajo el Evangelio antes que tú. Ustedes andan en sus pasos. Tengan cuidado, por tanto, que esa repentina destrucción te sobrevenga como sucedió con ellos. Hay muchísimo peligro de que tu pie resbale desprevenido, como miles de otros han hecho. Por eso, ten cuidado de tu peligro. Considera la fuerza que hay en tus argumentos. Segundo, de exhortación. Tengamos cuidado minucioso de nuestra propia seguridad del castigo eterno. El que venga tan inesperadamente debería ser suficiente para hacer que seamos cuidadosos, viendo que los pies de esas multitudes se resbalan. Deberíamos tener cuidado a no ser que caigamos. Deberíamos tener cuidado de que pisemos en ese fondo resbaladizo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y estemos sobrios. Debemos estar siempre vigilando, pues no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor viene. Estemos con nuestros lomos ceñidos y miremos para que en ningún momento nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mateo 24, 43 y 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay una bendición pronunciada por todos los tales que vigilan. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Primera dirección. Aprovecha el día presente hasta el máximo para estar en una condición segura. El día presente es todo de lo que estás seguro. Puede que mañana sea demasiado tarde para hacer alguna cosa. No confíes en tu propia fuerza. No confíes en tu propio corazón y en tus propias intenciones. Cualquier cosa que te venga a la mano, hazlo. Segunda dirección. Nunca lo dejes hasta que te hayas asegurado de todo. No dejes de luchar hasta que tengas un interés en Cristo. Y si crees que tienes un interés en Cristo, aún así, no lo dejes hasta que estés seguro de eso. Si no tienes la menor duda, dedícate aún con toda tu fuerza a obtenerlo. Si no lo haces otra vez para que puedas estar seguro de que estás convertido, no te consideres como que lo has cogido. Tercera dirección. Vamos a aprovechar cada día tan bien como si supiésemos que es nuestro último día. Pues no sabemos, pero puede ser nuestro último día. Si lo aprovechamos bien, será para nuestro bien que estemos inciertos de ello.
Primer motivo. Considera que cuando tu castigo venga, nada de lo que puedas hacer servirá. No hay obra, sabiduría o inventiva en el infierno. No hay espacio para el arrepentimiento. De hecho, hay arrepentimiento, mucho, pero hay llanto y lloro por negligencias pasadas, pero será en vano. No existe posibilidad de un cambio. Segundo motivo. Será a un grado al igual que en un tiempo en que no lo esperes. Si continúas lisonjeándote con esperanzas vanas de una oportunidad futura de escapar del infierno, serás sorprendido de todas formas cuando venga. Serás sorprendido por sobrevenirte en un tiempo inesperado, y te sorprenderás cuando veas lo terrible que son esas llamas de la ira de Dios. Por tanto, ten cuidado oportuno y riguroso por todos los medios para estar a salvo de ese castigo.